anterior nos quedamos aquí en este síndrome que se llama síndrome de Mallory-Weiss, que es un desgarramiento de la membrana del esófago. Generalmente este desgarramiento ocurre como un esfuerzo excesivo cuando se vomita o se tose, ya que esto causa desgarramientos en la mucosa, y esto puede ser por el estiramiento, pues, como espontáneo y agresivo que resulta en el esófago. También este síndrome generalmente ocurre o es con frecuencia el lugar que tiene más susceptibilidad a sufrir este tipo de daños es la unión esófago-gástrica. Y esto es porque precisamente cuando se vomita o se tose, aumenta la presión intratorácica y también la intraabdominal, y eso hace que se desplace la longitud del esófago, cómo se van expandiendo los pulmones, ¿no? Porque queda como como un tapón que se va, como lo podríamos ver, pues como han visto lo que pasa cuando un ratoncito se quiere meter como en un agujero, ¿Más chicos, grande o más chico que el ratoncito del más agujero? chiquito. Ah, pues no puede entrar o si entras, bueno, sí, donde Se le dicen que queda donde atorada cabe su como, cabeza, cabe su cuerpo, ¿no? bueno, sí, supongamos que eso no es cierto, ¿no? Pero sí tienes tu razón, donde cabe la cabeza, pero es porque el ratón puede luxar su cabeza. Pero sí han visto que cuando entran en los sitios, pues como que se queda atorada su pancita o su cadera, su cadera se queda atorada, ¿no? Y ya no pueden seguir avanzando. Entonces, hagan de cuenta que el estómago tiene ese efecto en el hiato, ¿no? Porque ya habíamos visto que el hiato está con cierta longitud para que pase solo el esófago, pero no el estómago, en un individuo normal, ¿no? Entonces, en el, en el individuo que tiene este tipo de alteraciones, es porque precisamente el estómago funge como un limitante en el momento en el que se va estirando el esófago, ajá, porque sirve para que no jale de más. Bueno, pues esa no es su función, pero eso pasa cuando está este síndrome, y entonces ahí es donde más se va a dar estos desgarres. Entonces, las porciones musculares pues van a soportar, las porciones adventicias lo van a soportar, pero la porción mucosa siempre es como muy sensible a este tipo de movimientos o a los vómitos, ¿no? Porque los vómitos lo que van a causar es que en el epitelio del esófago se vaya haciendo más friable y se pueda romper más fácilmente. El diagnóstico de esta enfermedad se hace con una endoscopía. Muy difícilmente se puede diagnosticar con radiología o con una ACR esófago-gástrico, eh, pero se puede demostrar también con una geografía, con inyección de sustancia de contraste. Se van a dar las lesiones en esta parte y el tratamiento es que la hemorragia se autolimita y nada más hay que estar revisando la cicatrización. El tratamiento quirúrgico o la endoscopía a veces se requiere en caso de que el desgarramiento haya causado la rotura de un vaso muy grande. Los tratamientos es efectivo, pero si la hemorragia puede persistir, a veces si la hemorragia es crónica y no alcanzan a percibirlo o no detectan las trazas de sangre en las heces, pues puede aparecer anemia. Luego tenemos a los tumores de esófago. Tenemos, pues, como en todo, tumores malignos y benignos. Los tumores benignos del esófago son muy raros y la mayoría de las veces son asintomáticos, pero muchos de estos van a causar, de los que sí causan síntomas, van a causar disfagia, que es una sensación muy molesta. Es como, no sé si a alguien de ustedes aquí le ha pasado que se come algo y siente que tiene como ahí una partícula o una parte de la comida y que nomás no se quita. Sí. Entonces, esa sensación se les queda a los pacientes que tienen
tumores de esófago, pues la tienen constantemente, para siempre. Y pues se supone que como estos son tumores muy limitados, muy chiquitos, muy redondeados, este, difícilmente van a seguir avanzando los síntomas. Pero a veces sí siguen avanzando o avanzan muy paulatinamente. Entonces, pues lo ideal es retirarlos. El tumor benigno más frecuente que ocurre en el esófago es el leiomioma, ¿sí? Que está formado de músculo liso. Tiene una frecuencia de hasta el 75%, son pequeños y asintomáticos y se colocan generalmente o aparecen en la zona que se encuentra debajo del arco aórtico y muy a veces en la región cervical del esófago. El tratamiento pues es quirúrgico dependiendo de los síntomas, pues si no da síntomas ni va a ir el paciente, o sea, se puede incluso puede fallecer de otras causas y pues nunca supo el que tuvo un tumor de esófago, ¿no? Este, entonces pues no va a ir al médico o al médico o al servicio de donde sea, porque pues no tiene algún malestar o algo para lo que ir, ¿no? Entonces, obviamente como toda lesión, pues se tiene, aunque se vea por los síntomas o por las características que es benigna, se tiene que hacer su examen patológico para que se haga para que se sepa si es benigno o maligno. Si, por ejemplo, se hace una endoscopía rutinaria o con otros propósitos, digamos, para ver una gastritis y se ve una lesión así, pues no se quita, sino que se toma una biopsia para analizarla y ya posteriormente, de acuerdo a los resultados de la biopsia, se decide si se quita o si se deja el tumor, ¿sí? En el caso de que sea un leiomioma, pues se deja a, a menos que dé síntomas, ¿no? Los quistes de esófago son formaciones erróneas que se forman desde la etapa embrional, son predominantemente de tejido epitelial y se observan de formas redondeadas y dentro de la luz del esófago. Eh, Pareciera un tumor muy redondeado que tiene contenido mucoide. Cuando este se abre, la característica de un quiste en general, no solo del esófago, los quistes suelen tener contenido, o sea, son como un globito, ¿sí? Además o sea, no es de una materia sólida, como es el caso de los tumores. Ustedes, si cortan un tumor y lo parten a la mitad, pues a veces parecen como rocaletas, tienen así como un centro duro y todo alrededor va teniendo capas, pero son muy limitadas. En el caso de un tumor, perdón, en el caso de un quiste es más bien como una buba extreme, ¿no? O sea, como esas paletas que tienen relleno. Igual, si la parten a la mitad, pues va a tener un contenido líquido o un contenido semisólido que cuando ustedes la parten a la mitad, ¿no? Y así es como podemos distinguir un quiste de un tumor. La otra manera, pues es radiológicamente. Ya saben ustedes que, por ejemplo, en un ultrasonido se va a ver muy diferente el agua o un líquido, una materia líquida con respecto a una materia sólida, ¿no? Los tumores, cuando se les hace una tomografía o una radiografía, pues se van a ver casi de la misma densidad, en el caso de las tomografías, en todo la lesión o la neoformación. Pero en el caso de los quistes se va a ver un halo, que es la porción sólida, y adentro va a cambiar la densidad, porque pues puede ser que, bueno, lo más común es que sea de otro material. Entonces estos quistes, pues su relleno, los del esófago, es mucoide. Algunos pueden ser tan grandes que pudieran comprimir otras estructuras y pueden empezar a condicionar síntomas como no solo en el esófago, sino si crecen demasiado, empiezan a comprimir estructuras aledañas como la tráquea, bronquios, pulmones y van a producir disnea, disfagia, o dolor. Ajá. Entonces, pues, de nuevo, la indicación para su operación es que la cantidad de síntomas y gravedad de los mismos.
Estos tumores ya una vez que se pueden, se quitan, pueden, hay que estar, bueno, más bien hay que estar muy, muy, bueno, cuando se hace igual un estudio de rutina, hay que estar revisando constantemente si ese tumor pues, sigue ahí y revisarlo a través de una endoscopía pues, de manera bianual, ¿no? Entonces, porque supuestamente puede suceder que los tumores se desprendan y sean regurgitados hasta la vía respiratoria. Entonces, también siempre que se quite un tumor, por ejemplo, si se hace un acceso en una endoscopía, se ve el tumor, causa síntomas y se decide quitar en el mismo día que se hace la endoscopía, pues hay que extraerlo y por eso también el endoscopio tiene una canastita con la que se pueden ir sacando partes grandes de los tumores, porque pues como están formadas de tejidos de la mucosa, pues difícilmente se van a digerir y pueden causar pues como cualquier otra comida, pero este es un bolo grande, se puede regurgitar e irse a la vía aérea y pues causar una obstrucción que pudiera condicionar la muerte. Esto es raro, pero pues hay que tomarlo en cuenta. Y ya en cuanto a los tumores malignos del esófago, son tumores que se van a encontrar en personas que tienen malos hábitos de consumo de alcohol, uso de cigarrillo. También está reportado que el consumo de algunos alimentos como el café o alimentos muy calientes pueden condicionar la aparición de cáncer. Ese tipo de tumores tienen una alta probabilidad de muerte porque pues, los síntomas son muy insidiosos. A veces no lo pudiéramos orientar hacia una patología de esófago y van a seguir, siguen creciendo, no dan muchos síntomas o dan síntomas muy, o sea, no relacionados al esófago y ya que empiezan con los sistemas esofágicos o que ya deciden atenderse, ya se diagnostica en etapas muy avanzadas, por lo que es muy mortal. Y lo mismo sucede con el cáncer de estómago. A veces, pues es como algo X o algo que considera X el paciente y dice, pues no, no, o sea, ya van cuando pues, ya les empieza a causar síntomas como que empiezan a perder mucho peso, les disminuye bastante el apetito, eh, en el caso de los de esófago, los principales síntomas que aparecen son los mismos que en una estenosis, ¿no? Pirosis y disfagia, que va avanzando y la disfagia a veces empieza con sólidos y va avanzando hasta que también es a líquidos y sólidos. El tratamiento va a depender de qué tan avanzado esté. Y existen zonas que son endémicas como China, donde se presentan mucha, con mucha frecuencia debido al consumo excesivo de alimentos que contienen nitrosaminas e hidrocarburos aromáticos, es decir, comida que es muy asada o en exceso asada. La neoplasia la neoplasia maligna más común es el carcinoma epidermoide y el carcinoma o escamoso de esófago. Las manifestaciones que tienen comúnmente es que se presentan en grupos etarios entre los 60 y 70 años, que tienen antecedentes de alcoholismo y tabaquismo. La disfagia, que como les he comentado, es progresiva, inanición o falta de apetito, y también se producen infecciones pulmonares debido este, a la regurgitación y al paso del contenido gástrico hacia la vía aérea constante, que aunque sea poco, pues va generando un daño y se pueden presentar infecciones de vías respiratorias de repetición. Otra es el dolor al tragar y anemia. Del diagnóstico se debe empezar pues haciendo una buena historia clínica y con el examen físico. No existe un método así específico para detectar tumores de células epidermoides, pero se pueden hacer pruebas específicas como antígeno carcino embrionario, que lo vamos a encontrar elevado en estos casos,
pero se puede también elevar en otras patologías, ¿no? Aquí en este caso también lo podemos encontrar elevado en la formación de quistes en esófago. La endoscopía nos va a servir, esto nos va a servir a llegar al diagnóstico y a saber la extensión primaria del tumor, aunque pues siempre es importante que en los tumores que además, por ejemplo, ya se ve el tumor, se ve que va creciendo, se toma una muestra y es maligno. Entonces ya sabemos que es maligno, se tiene que hacer una tomografía para ver si este tumor tiene extensión, si está afectando vasos linfáticos, si está afectando otras estructuras alrededor ya, tiene la infiltración de este cáncer en tejidos aledaños para tener un plan quirúrgico o un plan terapéutico para este tipo de pacientes. La estudificación se divide en 4 sectores que pues son de acuerdo a la TNM, ¿no? El tamaño, la presencia de nódulos o infección de nódulos y y si hay presencia de metástasis o no, y con eso se puede dividir en 3 niveles de T, 3 niveles de N y 2 niveles de N y un nivel de M. ¿Sí? Entre más, la metástasis casi siempre la encontramos en los estadios ya últimos estadios. Eso quiere decir que ya la infección, bueno, no es la infección, pero la, la invasión del cáncer ya ha llegado a otras partes que ni siquiera van relacionadas con el tejido y pues esto nos habla de que pues, va a ser muy difícil tratarlo, ¿no? Porque no está ubicado solo en un lugar. Nos falta una patología que, espérenme tantito. La calasia se va a caracterizar dentro de los trastornos del peristaltismo del esófago y lo vamos a encontrar como una zona del esófago en la que no hay una respuesta adecuada a las ondas que van a... El esófago es, como ya lo hemos visto y revisaron ustedes en el PDF que les mandé, ahí vienen las ondas de peristaltismo y tiene 3 tipos de ondas, las primarias, las secundarias y las terciarias, ¿no? Que son complejos. ¿Esto cómo funciona? Las células funcionan a través de la conducción de electricidad, ajá, y a veces entre ellas tienen como sitios en los que van a llegar esas descargas y a través de los cuales van a marcar a grandes cantidades de células, van a ir desplazando el impulso. Es como cuando hacen una ola en el estadio, ¿no? No sé quién haya ido a algún concierto o algo así o a un partido, pero han visto que las olas empiezan como en un lugar y como que tú cuando ya vas sintiendo que viene hacia ti, pues ya igual te vuelves parte de la ola. Algo muy parecido pasa en el esófago, pero con la contracción de las células del músculo liso. Entonces van bajando la descarga y estas van contrayéndose de manera organizada para que puedan facilitar el movimiento del bolo alimenticio hacia el esófago, digo, hacia el estómago, ¿sí? Entonces, en esto hay una zona en la que no se mueve y este esfínter empieza a tener una respuesta anormal a la deglución. En este caso, el esfínter la porción que se ve afectada del esófago es el esfínter esofágico inferior, que como ya igual habíamos platicado antes y como viene en el texto que les mandé, pues es el encargado de que no haya un movimiento o un flujo retroactivo hacia el esófago, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque esto es para proteger al esófago del pH y las condiciones que hay en el estómago. En cuanto a la acalasia, existe la acalasia primaria y la acalasia secundaria. Tiene una incidencia igual en hombres y mujeres. Es más frecuente entre los 25 y los 60 años de edad.
tiene una progresión lenta de disfagia que empieza con disfagia a sólidos y avanza hasta disfagia a líquidos. Esta va a presentar una disfagia dolorosa a líquidos fríos con respecto a los de temperatura normal o temperatura ambiente. Esta incrementa la incidencia de carcinoma epidermoide, tiene una incidencia de 1 por cada 100.000 humanos vivos y su etiología no se sabe qué es lo que lo causa, pero hay células, de las células neuronales que se encuentran ahí, pues están disminuidas y hay una relajación incompleta o ausente de el esfínter esofágico inferior con la deglución. Esto es porque carece de ondas o no pueden percibir las ondas de peristalsis primarias. Como ya hemos dicho, el síntoma más común o el que nos va a dar el pivote va a ser la disfagia progresiva. Como les comento, cuando vean que en alguna enfermedad hay disfagia progresiva, quiere decir que inicia con disfagia a sólidos y va avanzando hasta que, pero no a líquidos, y ya al final ya hay a los dos. Regurgitación, que es que regrese la comida hacia la cavidad bucal, o sí, a la cavidad bucal. Y esto lo vamos a percibir principalmente porque va a decir que de repente siento como la sensación de algo muy agrio después de comer en la boca, ¿no? O me da tos, disminución en el peso y dolor torácico que frecuentemente se asocia. Este es un dolor que se puede confundir muy fácilmente con un infarto y este aparece en la zona rectoesternal, principalmente aparece cuando comen. En cuanto a los métodos de diagnóstico, las etapas tempranas es difícil hacer un diagnóstico propiamente, pero pues casi todas las disfagias se tienen que explorar primero con una serie esofagogástrica y ya luego con una endoscopía. eh, Posteriormente, para saber precisamente si vemos alteraciones en el tamaño del esófago, ya se mandaría una endoscopia para ver si es un anillo esofágico, porque aquí sería nuestro diagnóstico diferencial. Y en el caso de que no se pueda ver algo o así, se tiene que enviar a, eh, a una manometría y esta ya nos va a dar el diagnóstico definitivo porque esta nos va a decir efectivamente en qué porción del esófago se encuentran afectadas las presiones. Ajá. Y con esto vamos a saber que en esa porción del esófago pues no hay contracción. En el tránsito, perdón, en la esofagogástrica lo que se puede encontrar es pérdida de la peristalsis primaria en los 2/3 distales del esófago, un vaciamiento pobre del esófago, eh, con excesiva producción de saliva y mucha producción de niveles hidroaéreos. Y en las fases crónicas el esófago se ve dilatado y esto da la apariencia de un esófago con forma de S o esófago sigmoideo. El hallazgo típico va a ser el hallazgo en punta de pico de garza o también le dicen punta de pico de lápiz, ¿no? Ahorita vamos a ver una imagen para que vean que sí parece eso. Y así miren, es lo que nosotros vemos, es en punta de pico de garza, ¿sí? O sea, sí parece un pico de una garza. O punto de pico de lápiz, ¿no? Como es en este caso, parece la punta de un lápiz. Entonces, en la primaria, hay una dilatación generalizada del esófago que no se contrae, no recibe hagan de cuenta que alguien empieza la ola y pues así todos los demás como de, ok, ¿no? Y no le hacen caso. El estrechamiento forma es cónico y va formando un pico y tiene disfagia de mucho tiempo de evolución. Y la secundaria vamos a encontrar igual un estrechamiento cónico en forma de pico, que va a ser mucho más extenso que en el caso de la primaria. Generalmente esto lo encontramos en pacientes muy grandes y se ve muy asociado con adenocarcinoma en la región donde se encuentra esta disfagia. Otras imágenes que nosotros vemos es el esófago
con dilatación generalizada. Vemos la estructura bien definida y como pues, se ve muy dilatado, ¿no? Como ya habíamos visto nosotros imágenes normales del esófago, y aquí pues se ve muy grande el esófago. Otro que nosotros vemos acá es el esófago dilatado, y en este se ve una desviación hacia la derecha por el estrechamiento que tiene en la porción distal. Y este último que nosotros vemos más parece de una secundaria por el alargamiento de la porción en la que no hay contracción del esófago. El tratamiento principalmente se va a depender de la causa. Si es primario, pues va a ser el tratamiento por medio de la inflación de un globo en el esófago. Para eso con el endoscopio viene adicionado igual con un aparato que es un baloncito que se va inflando, y ese se le aplica determinada presión para dilatar el esófago. Otra forma de tratarlo es con la aplicación de toxina botulínica por vía endoscópica, y eso va a hacer que se libere, que se bloquee la liberación de agentes constrictores en el músculo liso, y entonces esto hace que se relaje. O la otra también es la miotomía quirúrgica, que es el tratamiento definitivo en el que se hace una liberación del esófago distal por medio de una incisión quirúrgica longitudinal en la porción interna. La otra puede ser la esofagectomía transdietal. Esta se hace en el megaesófago crónico. Es muy difícil de aliviar en el caso del megaesófago crónico y tiene mucho riesgo de cáncer. En la esofagectomía se hace una extirpación del esófago y se conecta la porción que quedó con el estómago. Y ya, chicos, aquí solo nos faltó una ¿cómo se llaman estos? Al nacer, pero las vemos la siguiente clase, ¿no? Que son malformaciones del esófago, malformaciones congénitas del esófago. Pero sí las vamos a ver, nada nos faltaron esas, ¿ok? ¿Tienen alguna duda de lo que vimos hoy? No, profe. Bueno, pues entonces nos vemos la siguiente clase, ¿va?